Imagina por un momento que dentro de ti, en lo más profundo de tu ser, duerme un poder capaz de reescribir tu propia realidad. Un poder que la mayoría de la gente ignora, y por eso viven y mueren siendo víctimas de sus circunstancias. No hablo de un truco mental, ni de una fantasía. Hablo de una conexión directa con la fuente de toda la vida. Una fuerza que se activa no con la arrogancia del que exige, sino con la fe absoluta del que se entrega. Hoy vas a ser testigo de la historia real de un hombre que descubrió este poder en su momento más oscuro. Un rey que, con su muerte ya decretada y su reino a punto de ser aniquilado, usó una llave secreta para desatar un milagro que aún hoy desafía toda explicación. Por eso, antes de entregarte esta llave, necesito que tomes una decisión. ¿Seguirás dormido o estás listo para despertar el gigante espiritual que vive en ti? Si eliges despertar, declara tu intención ahora. Escribe "Mi fe mueve montañas" en los comentarios para afirmar tu poder. Suscríbete y únete a esta comunidad de almas que no se conforman con una fe pequeña. Y quédate hasta el final, porque la historia de este rey no es solo su historia. También es un manual de instrucciones para la tuya. En las crónicas olvidadas del tiempo, donde la historia sagrada se entrelaza con el polvo de los imperios caídos, yace el relato de un rey que se atrevió a mirar a la muerte a los ojos y le ordenó esperar. Un hombre cuya fe fue puesta a prueba por el ejército más temible de la tierra y cuya vida fue extendida por un milagro que desafió las leyes del cosmos. Esta no es solo la historia de un monarca, es el eco de un diálogo profundo entre el cielo y la tierra, un testamento del poder de la oración y una advertencia solemne sobre la fragilidad del corazón humano, incluso del más justo. Viajemos atrás en el tiempo, a una era de sombras y espadas, al reino de Judá, un faro de luz mortecina en un mundo que se ahogaba en la oscuridad. El aire mismo parecía viciado por el humo de los sacrificios paganos. El reino del norte, Israel, la casa hermana, había sido ya devorado por la maquinaria de guerra insaciable del imperio asirio, sus tribus dispersadas como semillas en un viento estéril. Ahora, la sombra de esa misma bestia imperial se cernía sobre Judá, paciente, amenazante. Dentro de los muros de Jerusalén, la decadencia era un veneno lento que corría por las venas de la nación. El templo de Salomón, aquella maravilla destinada a ser la morada del Altísimo, yacía en un silencio sepulcral. Sus puertas, selladas por orden del rey Acaz, padre de nuestro protagonista, eran un monumento a la apostasía. En cada esquina de la ciudad santa, en las colinas que la rodeaban, se erigían altares a dioses extraños, a demonios de piedra y madera que exigían la lealtad de un pueblo que había olvidado su pacto. La corrupción no era solo política, era espiritual. Una lepra que había carcomido el alma de la nación, dejando a su paso una desconfianza cínica hacia el Dios de sus padres. En este crepúsculo de la fe, en medio de la podredumbre espiritual heredada, un joven príncipe llamado Ezequías observaba. ¿Qué pensamientos cruzarían su mente al ver a su propio padre, el rey, postrarse ante ídolos inertes? ¿Qué sentía al escuchar los cánticos profanos ahogando las antiguas alabanzas a Yahvé? Creció en un palacio donde el poder político se medía en alianzas con naciones paganas y no en la confianza en la divina providencia. Vio a su pueblo debilitarse, perder su identidad, convertirse en un eco desvaído de lo que una vez fue. Dentro de él, sin embargo, en el santuario secreto de su corazón, ardía una llama que la oscuridad circundante no podía extinguir. Un espíritu resuelto, una convicción silenciosa de que Judá estaba destinada a algo más que ser un vasallo de imperios y una cloaca de idolatría. Cuando su padre Acaz murió y la corona fue puesta sobre su cabeza, Ezequías tenía apenas 25 años.
No era un veterano de guerra ni un sabio anciano, sino un joven con una carga monumental sobre sus hombros, el alma de una nación moribunda. El pueblo lo miraba con una mezcla de escepticismo y desesperanza. ¿Sería él simplemente otra pálida sombra de su padre? ¿Continuaría la espiral descendente hacia el abismo? Pero desde el primer mes de su primer año de reinado, Ezequías demostró que no era un eco del pasado, sino la voz de un futuro radicalmente distinto. Su primera orden no fue militar ni económica, fue un decreto que sacudió los cimientos de la corrupta Jerusalén. Abran las puertas de la casa del Señor. Imaginen la escena, el crujido de los goznes de bronce quejándose tras años de abandono, el primer rayo de sol penetrando en la penumbra del templo, revelando un escenario de desolación, telarañas colgando como sudarios de los utensilios sagrados, el polvo de la negligencia cubriendo el altar, un hedor a muerte y olvido flotando en el aire. Aquello no fue un simple acto simbólico, fue una declaración de guerra contra las tinieblas que habían secuestrado a su reino. Ezequías no se quedó en el umbral, entró, y con él la esperanza. Convocó a los sacerdotes y a los levitas, aquellos hombres que debían ser los guardianes de lo sagrado, pero que se habían dispersado, desanimado, o peor aún, se habían contaminado con la apostasía reinante. Los reunió en la plaza oriental y su voz resonó, no como la de un rey que impone, sino como la de un hermano que suplica. «Hermanos míos», dijo, y en esas palabras había un universo de dolor y anhelo. Nuestros padres fueron infieles, le dieron la espalda al Señor, profanaron su morada y apagaron las lámparas sagradas. Por esta causa, la ira de Dios ha caído sobre Judá y Jerusalén. Nos hemos convertido en objeto de espanto y burla para las naciones. Pero ahora he hecho un pacto en mi corazón para volver al Señor, el Dios de Israel, para que su ira se aparte de nosotros. Purifiquémonos y purifiquemos la casa del Señor. No hubo aplausos, solo un silencio, denso, reverente, preñado de la vergüenza de una generación. Los hombres de Dios, al escuchar la convicción en la voz de su joven rey, sintieron despertar algo que creían muerto: la obediencia. Hombres de corazón dispuesto se adelantaron, y comenzó la gran purificación. Durante 8 días agónicos retiraron cada objeto impuro, cada altar pagano introducido en el recinto sagrado. Rasparon la inmundicia, pulieron los utensilios de oro y plata y restauraron el gran altar del sacrificio. Otros 8 días fueron necesarios para consagrar de nuevo cada rincón del templo. Era un trabajo físico, agotador, pero sobre todo era un exorcismo nacional. Cuando el templo estuvo limpio, Ezequías supo que la estructura era inútil sin el alma. Ordenó ofrecer holocaustos no solo de celebración, sino de expiación por el pecado de toda la nación. Y entonces restauró la música. Convocó a los cantores levitas, descendientes de Asaf, y les devolvió sus instrumentos, címbalos, salterios y arpas. Cuando y fuego consumió el primer sacrificio en el altar restaurado, la alabanza estalló. Por primera vez en una generación, las voces y las cuerdas se alzaron en un canto poderoso y armonioso dedicado al Dios de Israel. La gente, reunida en los patios, observaba atónita. Muchos lloraban sin disimulo. Eran lágrimas de arrepentimiento, de alivio, de un gozo casi olvidado. Los más jóvenes, que solo habían conocido los rituales sombríos y frenéticos de los ídolos, veían por primera vez la majestad del verdadero culto. Sentían una presencia que descendía sobre la ciudad, una calidez que parecía empujar hacia afuera el frío de los años de abandono. Jerusalén volvía a respirar. El alma de un pueblo estaba siendo restaurada. Pero la visión de Ezequías iba más allá de los muros de la capital.
Quería celebrar la Pascua, la fiesta sagrada que conmemoraba la liberación de la esclavitud en Egipto, un ritual que no se celebraba correctamente desde hacía décadas. Envió mensajeros a caballo, no solo en toda Judá, sino también hacia el norte, a los remanentes de las tribus de Israel que habían escapado del cautiverio asirio. Las cartas no eran una orden, sino una súplica. Vuelvan al Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No sean como sus padres, que lo abandonaron. Dejen sus ídolos y vengan a Jerusalén a celebrar la fiesta del Dios viviente. La respuesta fue mixta. Muchos se burlaron de los mensajeros. ¿Volver a Jerusalén? ¿Adorar al Dios que no había podido salvar a sus hermanos del norte? Se rieron con desdén. Pero en otros, el mensaje tocó una fibra profunda, un anhelo de pertenencia, una nostalgia por una fe perdida. Y un pequeño grupo, hombres y mujeres de Aser, de Manasés y de Zabulón, humillaron sus corazones y emprendieron el viaje al sur. La Pascua que se celebró en Jerusalén fue un acontecimiento sin precedentes. La alegría era tan desbordante, tan pura, que los cronistas escribieron que no se había visto nada igual desde los días gloriosos del rey Salomón. Ezequías no estaba restaurando ritos, estaba restaurando la identidad, la memoria y la esperanza de un pueblo fracturado. Y lo hacía sin imposiciones, guiado por un profundo y temeroso amor a Dios. Mientras Judá vivía este renacimiento espiritual, una tormenta de acero y fuego se gestaba en el horizonte. El rey de Asiria, Sennacherib, un hombre cuyo nombre era sinónimo de terror, había consolidado su poder. Gobernaba un imperio forjado en la brutalidad, una maquinaria de guerra que no solo conquistaba, sino que borraba culturas, deportaba pueblos enteros y sembraba la desolación. Y tras haber engullido al reino del norte, sus ojos fríos y calculadores se posaron sobre la pequeña y renacida Judá. Ezequías lo sabía. Sabía que la paz era frágil. Y en un acto de fe audaz, tomó una decisión que para el mundo parecía un suicidio político. Se rebeló contra Asiria. Se negó a seguir pagando el humillante tributo que su padre había aceptado. Se negó a inclinar la rodilla ante un emperador que blasfemaba el nombre del Dios viviente. Esta no fue una decisión impulsiva, fue un acto de fe respaldado por la acción. Inmediatamente, Ezequías ordenó reforzar las defensas de Jerusalén. Se repararon las brechas en los muros antiguos, se levantaron torres de vigilancia y en un esfuerzo titánico se construyó un segundo muro exterior. Los herreros trabajaban día y noche forjando espadas, lanzas y escudos en cantidades masivas, pero su obra de ingeniería más brillante y estratégica se llevó a cabo en el más absoluto secreto, bajo tierra. Ordenó excavar un túnel de más de 500 metros a través de la roca sólida de la ciudad, desde el manantial de Gijón, que estaba fuera de los muros, hasta un estanque dentro de Jerusalén, el estanque de Siloé. Era una proeza asombrosa. En caso de un asedio, su pueblo tendría agua potable ilimitada, mientras que el ejército enemigo, acampado bajo el sol abrasador, moriría de sed. Ezequías trabajaba como si todo dependiera de él, pero oraba como si todo dependiera de Dios. Cuando Sennacherib recibió la noticia de la rebelión, su respuesta fue inmediata y brutal. Al frente de un ejército colosal, marchó sobre Judá, aplastando una tras otra 46 ciudades fortificadas. Dejó un rastro de ruinas y cadáveres a su paso. Finalmente, el grueso de su imponente ejército rodeó Jerusalén. El asedio había comenzado. Sennacherib no atacó de inmediato. Prefirió desatar primero una guerra psicológica, un asalto a la fe que sostenía los muros. Envió a su más alto oficial, el Rabsaces, junto con una delegación, a las murallas de la ciudad. El Rabsaces, un maestro de la propaganda y la intimidación, se paró a una distancia donde todos pudieran oírlo
y deliberadamente gritó en hebreo, la lengua del pueblo. Escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Su voz era un trueno de arrogancia. ¿En qué basan su confianza para resistir este asedio? ¿Acaso confían en Egipto, esa caña cascada que atraviesa la mano de quien se apoya en ella? O quizás me dirán, ¿confiamos en el Señor nuestro Dios? ¿No es acaso el mismo Dios cuyos altares y lugares altos el propio Ezequías ha destruido, diciendo al pueblo que deben adorar solo en Jerusalén? Hizo una pausa, dejando que el veneno de la duda se filtrara en los corazones de los que escuchaban. No dejen que Ezequías los engañe. No dejen que los haga confiar en el Señor. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha podido librar a su tierra de mi mano? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? Pudieron salvar a Samaria. ¿Y podrá el Señor de ustedes salvar a Jerusalén? Ningún dios ha podido resistirme, ninguno. El pueblo, apostado en los muros, escuchaba en un silencio sepulcral, tal como Ezequías les había ordenado. No debían responder ni una palabra, pero el miedo era un escalofrío que recorría sus espaldas. Las palabras del asirio eran lógicas, sus conquistas eran la prueba irrefutable de su poder. Humanamente, la resistencia era inútil. Cuando los oficiales de Ezequías le llevaron el informe con el rostro pálido, el rey no buscó a sus generales, no consultó a sus consejeros políticos, rasgó sus vestiduras en señal de angustia, se cubrió de cilicio y fue directamente al único lugar que importaba, el templo. Allí, en la soledad del santuario, extendió la carta blasfema de Sennacherib ante el altar del Señor. No tenía una estrategia militar que oponer, solo tenía una oración. Se postró en el suelo de piedra y su alma se derramó ante Dios. Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado a las naciones y han arrojado a sus dioses al fuego, pero ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Era el clamor de la impotencia absoluta, la fe desnuda ante la aniquilación. Mientras Ezequías oraba, envió un mensaje al profeta Isaías, el hombre cuya voz había sido el faro de Dios en Judá durante años. La respuesta del cielo no se hizo esperar. La oración de un rey humillado había ascendido más rápido que cualquier águila. Isaías, hijo de Amós, se presentó ante Ezequías, no con palabras de consuelo humano, sino con el fuego de un decreto divino. Así dice el Señor, Dios de Israel. La voz del profeta era firme, resonante. He oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado contra él. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y has levantado tus ojos con arrogancia? Contra el Santo de Israel. Por tanto, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni lanzará una flecha aquí. No se acercará a ella con escudo, ni construirá una rampa de asedio contra ella. Por el camino que vino, por ese mismo volverá. Defenderé esta ciudad y la salvaré, por mi causa y por la causa de mi siervo David. Ezequías escuchó, y en su corazón la tormenta de miedo se calmó. La promesa era todo lo que tenía. No hubo celebraciones prematuras ni discursos triunfalistas. Solo una espera silenciosa, una confianza inquebrantable mientras, al otro lado del muro, el ejército más poderoso del mundo afilaba sus espadas para el asalto final. Esa noche,
Un silencio neestéstenoe cayó sobre la tierra. Jerusalén dormía tras sus muros, agotada por el miedo y la tensión. En el campamento asirio, los soldados, confiados en la victoria del alba, reían y afilaban sus armas. Entonces, en la quietud profunda de la medianoche, sin el estruendo de un ejército, sin el choque de espadas, sin un solo grito de batalla, el ángel del Señor descendió. No fue una batalla, fue una sentencia. Se movió a través del campamento como un susurro helado, y donde pasaba, la vida se extinguía. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las colinas de Judá, los vigías de Jerusalén miraron hacia el valle y no podían creer lo que veían. El vasto campamento asirio estaba inmóvil. No había movimiento, no había preparativos para el ataque. A medida que la luz crecía, la horrible verdad se reveló. 185,000 soldados yacían muertos en sus tiendas, en sus puestos de guardia, junto a sus fogatas apagadas. No había heridas de guerra, no había signos de lucha, solo la quietud de la muerte masiva e inexplicable. El terror se apoderó de los pocos sobrevivientes. El Dios de Judá, aquel al que habían desafiado, se había revelado no como un ídolo de piedra, sino como una fuerza cósmica, terrible y soberana. Sennacherib, el hombre que se creía un dios, se levantó en medio de su ejército aniquilado, humillado, quebrado. Sin pronunciar palabra, dio la orden de levantar el campamento. Regresó a Nínive, su capital, no como un conquistador, sino como un fugitivo de la ira divina. Años después, mientras adoraba en el templo de su propio dios, Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron a espada. El hombre que desafió al Dios viviente fue destruido por su propia sangre en el templo de un Dios falso. Jerusalén se había salvado, no por sus muros, no por su ejército, sino por la fe de un rey que supo dónde poner su confianza. La noticia de la intervención milagrosa se extendió como el fuego por toda la región. Las naciones vecinas miraron a Judá con un nuevo temor y respeto. Ezequías fue honrado con regalos y tesoros de reyes lejanos. Judá florecía en paz y prosperidad. Pero la vida de Ezequías aún guardaba una prueba más, quizás la más íntima y aterradora de todas. En la cima de su éxito y paz, el rey cayó gravemente enfermo. Una dolencia desconocida lo consumía rápidamente. Y el mismo profeta que había anunciado la salvación, Isaías, fue enviado ahora con una sentencia inapelable. Isaías entró en los aposentos reales. El aire estaba cargado de inciensos medicinales y del olor de la enfermedad. El rey yacía en su lecho, pálido y débil. La voz del profeta fue suave, pero sus palabras eran como losas de granito. Así dice el Señor: ordena tu casa porque vas a morir, no vivirás. Imaginen el peso de esas palabras. La sentencia final, pronunciada por la boca del profeta de Dios. No había esperanza, no había apelación. Ezequías, debilitado, sintió el frío abrazo de la muerte. Pero una vez más, su reacción instintiva no fue la desesperación, sino la oración. No pudo ir al templo. Apenas podía moverse. Simplemente volvió su rostro hacia la pared fría de su habitación, lejos de la vista de sus siervos, para estar a solas con su Dios y su angustia. Y lloró. Lloró con amargura, con el corazón roto. Sus lágrimas no eran solo por miedo a morir, sino por el anhelo de seguir sirviendo al propósito divino. Su oración fue un susurro desesperado. Ah, Señor, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. No pidió vivir por orgullo, no exigió nada. Simplemente le recordó a Dios su caminar, su fidelidad. Fue la súplica de un hijo a su padre. Y ocurrió un segundo milagro, tan asombroso como el primero. Antes de que el profeta Isaías hubiera cruzado el patio central del palacio para salir, la
Palabra del Señor vino a él de nuevo, urgente, imperiosa. Vuelve y dile a Ezequías, el príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años. La gracia divina había revertido la sentencia. Ezequías fue sanado, y para que no quedara duda alguna de la magnitud del milagro, Dios le concedió una señal cósmica. Hizo que la sombra en el reloj de sol de Acaz retrocediera 10 grados. El tiempo mismo se doblegó a la voluntad del Creador en respuesta a la oración de un hombre. Ezequías vivió esos 15 años adicionales. Su cuerpo se fortaleció y su gratitud lo llevó a profundizar aún más las reformas espirituales. Pero con la prosperidad prolongada y la fama de su milagrosa recuperación, vino una prueba más sutil y peligrosa: la prueba del orgullo. Lejos, en Babilonia, un reino emergente, el rey Merodach Baladán, se enteró no solo de la derrota de Asiria, sino también de la extraña enfermedad y recuperación de Ezequías y del increíble fenómeno del retroceso de la sombra. Intrigado y buscando quizás forjar una alianza contra la debilitada Asiria, envió una delegación con cartas y un costoso regalo para Ezequías. El rey de Judá, en lugar de dar la gloria a Dios, se sintió halagado por el reconocimiento de una potencia extranjera. Movido por un orgullo sutil, por el deseo de mostrar la grandeza que su reino había alcanzado, bajo su mandato les abrió las puertas de todos sus tesoros. Les mostró el arsenal, la plata, el oro, las especias preciosas, los perfumes, todo lo que había en su casa y en sus dominios. No les ocultó nada. Fue una exhibición de poder y riqueza mundana. Apenas se fueron los babilonios, el profeta Isaías se presentó ante él. Su rostro era adusto. ¿Qué dijeron esos hombres?, preguntó. ¿Y de dónde vinieron? Ezequías respondió con inocencia: de un país lejano, de Babilonia. Isaías insistió, su mirada penetrante: ¿y qué vieron en tu casa? El rey con franqueza confesó: vieron todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces Isaías pronunció una de las profecías más trágicas y escalofriantes de la Biblia. Escucha la palabra del Señor: he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus propios hijos que tú mismo engendrarás serán tomados y se convertirán en eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El juicio era claro y terrible. Por un momento de orgullo, por mostrar los tesoros que Dios le había dado como si fueran suyos, Ezequías había revelado el botín a los futuros conquistadores de su nación. Su respuesta fue de una humildad sobrecogedora. La palabra del Señor que has hablado es buena, dijo, y añadió para sí: porque al menos habrá paz y seguridad en mis días. Ezequías había plantado, sin saberlo, las semillas de la futura destrucción, y en esos 15 años añadidos a su vida, nació su heredero, Manasés. Este niño, nacido en la paz y la prosperidad, no conoció la amenaza de Asiria ni la desesperación de un pueblo al borde del abismo. Creció rodeado de los tesoros y las comodidades que su padre tan imprudentemente había exhibido. Cuando Ezequías murió y fue sepultado con grandes honores, su hijo Manasés, de apenas 12 años, ascendió al trono. Y lo que siguió fue una de las épocas más oscuras y depravadas de la historia de Judá. Manasés no solo no siguió los pasos de su padre, pareció deleitarse en destruir sistemáticamente todo su legado. Reconstruyó los altares paganos, levantó imágenes de Baal y Asera, rindió culto a las estrellas y planetas, y en el acto de sacrilegio supremo
introdujo estos ídolos abominables en el mismo templo del Señor, profanando el lugar santísimo. Su maldad no tuvo límites. Promovió la hechicería, la adivinación y consultó a los espíritus, y cometió el horror más indecible. Hizo pasar a su propio hijo por el fuego, sacrificándolo a un dios pagano. La nación que había sido salvada por un milagro, ahora se hundía en una oscuridad más profunda que la que Ezequías había heredado. Los profetas clamaron, pero Manasés los persiguió y derramó tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo a otro. Finalmente, el juicio de Dios, tantas veces pospuesto, llegó. Los ejércitos asirios volvieron, capturaron a Manasés, lo ataron con cadenas de bronce, le pusieron un garfio en la nariz y lo llevaron cautivo a la lejana Babilonia. Allí, en la humillación absoluta de una mazmorra, despojado de su poder, su riqueza y sus falsos dioses, Manasés finalmente se quebró. En la miseria, recordó al Dios de su padre, dobló sus rodillas y desde el fondo de su alma corrupta, elevó una oración de arrepentimiento tan profundo y sincero que Dios, en su infinita e incomprensible misericordia, lo escuchó. El Señor restauró a Manasés a su trono en Jerusalén, y el rey, que había sido el más impío, pasó el resto de sus días tratando de deshacer el mal que había hecho. Pero el daño era demasiado profundo. El veneno de la idolatría que él había inyectado en la nación no pudo ser extirpado por completo. El legado de Ezequías quedó así en tensión. Un rey justo y fiel, cuyo momento de orgullo abrió la puerta a un futuro de exilio, y cuyo hijo, nacido en un tiempo de gracia, llevó a la nación a su punto más bajo antes de 1900. Encontrar él mismo una gracia aún mayor. La historia de Ezequías resuena a través de los siglos como un eco poderoso. Nos recuerda que la fe genuina, humilde y desesperada puede mover la mano de Dios y alterar el curso de la historia. Pero también nos advierte que en la cima de la bendición, el corazón humano es vulnerable al orgullo y que las consecuencias de nuestros actos, incluso de los más pequeños, pueden extenderse mucho más allá de nuestra propia vida. Su vida es un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un testimonio de que, sin importar cuán poderoso sea el enemigo o cuán definitiva parezca la sentencia, un corazón vuelto hacia Dios puede encontrar salvación, sanidad y una gracia que supera todo entendimiento. Su historia es un llamado a examinar nuestros propios tesoros, a preguntarnos si los exhibimos para nuestra propia gloria o si los custodiamos para la gloria de aquel que nos los ha confiado. Porque al final, como Ezequías, cada uno de nosotros deberá rendir en cuentas no solo de nuestras batallas y enfermedades, sino de la fidelidad de nuestro corazón. Y así la historia de Ezequías llega a su fin, pero su eco resuena hasta nuestros días. No es solo el relato de un rey de la antigüedad, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Quizás tú no te enfrentas a un imperio con ejércitos, pero tienes tus propias batallas, una enfermedad que te preocupa, una deuda que te ahoga, una relación rota que te duele en el alma, un miedo que te paraliza. La lección de Ezequías no es que Dios siempre eliminará nuestros problemas como por arte de magia. La lección es cómo debemos enfrentarlos, con un corazón que se humilla, con una oración que nace desde lo más profundo de la verdad y con la fe inquebrantable de que no estamos luchando solos. Esa es la verdad que nos une en este canal. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque, al igual que nosotros, eliges creer. Porque en un mundo que a menudo nos dice que estamos solos, tú y yo elegimos recordar que formamos parte de algo mucho más grande. Si esta historia tocó tu corazón, si te dio un poco de luz o de esperanza, déjanos un me gusta,
para que sepamos que este mensaje te ha llegado y nos encantaría leerte. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la batalla que hoy pones en manos de Dios? Leemos cada uno de sus testimonios y nos fortalecemos como comunidad al saber que no caminamos solos. Finalmente, si quieres seguir descubriendo estas historias de poder, fe y misterio que la historia ha intentado olvidar, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Recuerda siempre, tu vida es tu propio reino, y solo tú tienes el poder de decidir quién se sienta en el trono de tu corazón. Que la paz te acompañe, que la fe sea tu escudo y que nunca olvides el poder que reside en ti cuando confías. Hasta la próxima.